Pasa vos, hermanos, pasa vos, queridos hermanos en Cristo, perdón por la tos. Es de nervios, ¿eh? ¿Y sabe por qué estoy de nervios? Porque ya estamos en la última lección. Déjeme leer este pasaje. Dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ahora o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que ya haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho esto, hayáis hecho todo lo que os habéis sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa frase de siervos inútiles, yo siempre la digo, y hay hermanos que me dicen: no, ese es un siervo, que sí, pero siervos inútiles porque, hermanos, hemos hecho lo que debíamos nada más, no hemos hecho más. No hemos hecho más. Pero bueno, no vamos a discutir acerca de mí, sino acerca de nosotros. Y esa escuela se llama Siervos Inútiles. Le digo que estoy nervioso, y me dio la tos porque déjeme decirle que es la última escuela sabática de este trimestre. Y hemos avanzado, hermanos, hemos caminado a través de ella y hemos visto cosas preciosas. Realmente lo importante que si de veras tuvimos nosotros un interés genuino por la escuela sabática, déjeme decirle, hermano, que lo que nosotros hicimos fue crecer. En lo que es la cuestión del discipulado. Y crecer es importante para nosotros. Crecer a partir de la escuela sabática de este año para acá, hermanos, ya no tenemos que ser iguales, ya no podemos ser iguales. Tenemos que haber crecido, tenemos que haber hecho algo. Y hoy esta escuela te refrenda eso y vamos a recordar algunas cosas, pero vamos a refrendar algunas otras más. ¿Siervos inútiles? Esa es la pregunta de la escuela sabática. Y la lectura que hicimos nos lleva a entender, miren, hay se divide en tres partes la escuela. Esta lectura bíblica. Una habla acerca de los siervos, ¿sí? Otra habla acerca de aumentar la fe y luego habla acerca de los amos y los siervos. Perdón, la primera parte habla acerca de los tropiezos, perdón, de aquellos tropiezos, de aquellas caídas y que siempre va a haber. Después habla de la fe y luego habla de los amos y de los siervos. Y eso es muy importante, así que lo veamos y vayamos viendo esta lectura, porque hermanos, este fin de trimestre nosotros vamos a ver cómo esas cosas que vienen a nosotros, es como si fueran nuevas para nosotros. Estamos renovando nuestro compromiso, estamos viendo cómo las oportunidades que Dios nos da para desarrollar nuestra diaconía, todos esos dones que vimos, analizamos y encontramos que tenemos y que los ponemos a los pies del Señor para servir a los demás. Aquí hay oportunidades de servicio. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver que nuestra diaconía tiene que funcionar y tiene que ser funcional. No son ministerios jerárquicos, sino son ministerios de función. Cada uno de nosotros así estamos. Por lo tanto, hermanos, esto viene a ser como volvernos a conectar con el llamado que Dios nos hizo. Volvemos a iniciar una carrera en esto que es la diversidad de ministerios y que podemos realizar tanto nosotros como el cuerpo, ¿sí? Y así también como individuos. En el cuerpo, o sea, la iglesia, el cuerpo, o así también en individuos. Hemos hecho ese énfasis durante todo este curso, toda esta escuela sabática. Hemos hecho énfasis que debemos a tener acciones, tanto como iglesia como individual. Y yo he enfatizado un poco más incluso las individuales. Cuando vayamos por ahí, nosotros pongamos nuestra parte. Bien, hermanos, esto que estamos viendo, entonces vamos a concluir resaltando que el carácter, hermanos, el carácter del discípulo siervo, que tiene como rango distintivo la disposición. Escuche bien, tiene como rasgo distintivo la disposición para ir más allá del deber, ya que nuestra fe es que lo que se puede y lo que se desea hacer es más grande que lo que se exige. Esto me impactó. Se lo voy a leer otra vez porque la verdad está buenísimo. El rasgo distintivo del carácter del discípulo de Cristo, dices que es que, hermanos, tiene la disposición para ir más allá del deber, ya que nuestra fe es que lo que se puede y lo que se desea hacer es más grande que lo que se exige. ¿Y vio?
Esto está tremendo. La diaconía, entonces, hermanos, viene a ser esa subversión de valores, ese acopio de valores donde ante una cultura que va a ponderar cosas superficiales, el hedonismo, el narcisismo, la comunidad, la actitud del menor esfuerzo, esta cuestión de la generación líquida, ¿sí? La inmediatez, todo lo queremos así rápido, ¿sí? Esto lo va a ponderar entonces el diaconado en contraposición a eso es el carácter del líder cristiano, tiene valores como el esfuerzo, la fraternidad, la entrega, el amor, la solidaridad y la justicia. Mientras en una parte no queremos hacer nada, en la otra sí, es totalmente lo opuesto, la entrega total. Bien, así que miren, el servicio cristiano, hermano, el servicio cristiano busca que nuestro prójimo experimente el supremo bien a través de la libertad del Evangelio y la liberación de sus potenciales para una vida plena en Cristo, para la gloria de Dios. Y se está acordando del pasaje y está tratando de hilar cuáles partes van aquí. Bueno, pues eso es. Entonces nosotros no servimos así a medias, ¿eh? No servimos así de poquito, no. O servimos o no servimos. Porque el que no sirve, no sirve. Hermanos, entonces tenemos que tener una determinación. Nuestro corazón debe estar determinado a entregarse al servicio, una completa y determinada posición acerca del amor genuino, de la práctica de esa sinceridad que brota de la voluntad pura de hacer las cosas y de hacer el bien por otras personas, sin agendas, sin dobleces, sin nada que nosotros pudiéramos interponer en eso que es el servicio. Entonces esto ocurre, hermanos, porque seguimos los pasos de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El ejemplo de todo, y usted lo sabe, y usted tiene la respuesta. ¿Quién es? Exactamente. Por lo tanto, en ese seguimiento a Cristo, hermanos, nosotros vamos a ver al discípulo que este siervo va más allá de los deberes, más allá de los convencionalismos, más allá de la conformidad o de lo que posee o de que pose para la foto, ¿eh? No solamente es como lo habíamos visto alguna vez, la selfie ahí, vean cómo ayudo. No, él va tras las huellas del maestro. Y esto siempre va a representar situarse más allá del deber del amor. Y en Lucas 17, 1 al 10 lo vamos a observar, cómo nosotros vemos todo esto, ¿sí? Así que miren, entramos en materia, ¿sí? Primero, la primera parte del pasaje habla acerca de los escándalos, ¿sí? De los escándalos. Y aquí habla acerca de los pequeños. En este pasaje vamos a hablar de los pequeños, que ellos son los que sufren los escándalos. Esta palabra escándalo, ¿sí? Es una palabra griega que ustedes lo van a ver en su escuela sabática. Esa palabra escándalo viene de una palabra griega ahí que tiene un cierto dejo de como de un mal que se hace, ¿sí? Los escándalos, perdón, ¿sí? Viene, la palabra griega que se usa para esa escandalón, que significa aquel que hace tropezar a alguien, aquel que hace que alguien se quede mal, ¿sí? Miren, ¿qué pueden ser los escándalos? Miren, los escándalos son situaciones que pueden hacer tropezar a otros, pero dice, fíjense que escándalo siempre va a haber. Dice, miren, escuchen lo que dice la palabra. Dijo Jesús a sus discípulos, imposibles que no vengan escándalos o tropiezos. La palabra tropiezos viene, perdón, de escándalo. ¿Sí? Imposible que haya tropiezos. El problema no es que haya tropiezos, el problema es de quién vienen los tropiezos. ¿Sí? Entonces, estos escándalos o estropiezos, estos que estamos aquí señalando, estos vienen, siempre va a haber, siempre van a haber. Y los afectados van a ser estos pequeños siempre. Ahora, entonces en este tenor, en este índole, nosotros vamos a ver el verso, por ejemplo, el verso 1 dice que los escándalos son inevitables. El verso mismo 1 dice que cómo se puede escandalizar. Vean, ¿sí? Este, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Entonces, ¿cómo se puede escandalizar a alguien o hacer tropezar a un hermano pequeñito? Bueno, es cuando nosotros le metemos el pie. Cuando alguien hace que tropiece, cuando alguien denigra, humilla, cuando alguien menosprecia, cuando alguien hace a un lado, cuando alguien está tratando de hacer menos a las personas, a alguien más, ¿sí? Puede ser. Y entonces, ¿a quiénes va dirigido el ay? No es a los discípulos, hermanos. El ay que dice, ay de aquellos es sobre aquellos en los cuales ellos están haciendo eso. Entonces, al colocar una balanza fíjense nada más, hay quienes provocan el escándalo, los que provocan el escándalo, provocador,
y hay quien lo recibe, el escándalo, o es receptor de ese escándalo. Quien lo provoca es el que recibe el ay, sobre él va. El problema no es que haya escándalos, no es que haya tropiezos, siempre va a haber tropiezos, siempre van a recibirlo alguien, y en este caso le hablo a los pequeños, pero el provocador, sobre él va a venir el ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Porque dice que más le valiera echarse, atarse una cuella en su cuello una piedra de molino y podría, y mejor echarse al fondo de la mar. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo debería suceder o cómo pasaría eso que se aten una cuella, al cuello una piedra de molino? O sea, en pocas palabras, hay que evitarlo. Está hablando de algo, hermanos. Esto de los escándalos está hablando de evitarlos. Ese es el asunto aquí. De lo que estriba, de lo que trata es evitarlos. Está haciendo una advertencia. No se trata de realmente ponerse una piedra de molino en el cuello y echarse, no, hermano, sino se trata más de bien de evitarlos. Más hay de aquel que mejor le fuera a echar, hacer esto. Entonces, por evitarse todas esas circunstancias, entonces uno debería pensar en hacer escándalos o tropiezos para los pequeños. Debería uno pensarlo 2 o 3 veces, porque entonces no nos conviene, ¿sí? Entonces, en nuestro contexto, hablando de nosotros, ¿quiénes pues, son los pequeños? Son los que apenas están llegando, son aquellos que están creciendo en la fe apenas. Puede ser que tengan muchos años, no importa, ¿eh? No importa, puede ser que sea muy inocente en su forma de creer. Mira lo que dice verso 2, dice que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos, es aquellos indefensos, los niños no se pueden defender, igual hay hermanos que no se pueden defender, y cuando les pones el pie, cuando los tratas mal, entonces estás haciendo que ellos se escandalicen, ¿sí? O tropiecen fácilmente. Entonces, ¿qué se espera de los discípulos? Bueno, pues entonces él se refiere, esta expresión, dice, ¿cómo se entiende la expresión? Mirad por vosotros mismos, dice la escritura en el verso número 3. Mirad por vosotros mismos. Aquí, miren, aquí pareciera ser que el Señor está llevando de los escándalos y de los tropiezos, nos quiere llevar hacia otro lugar, nos quiere llevar hacia algo. ¿Sí? Evítenlos, evítenlos. Miren por ustedes. Y entonces yo creo que va a empezar a explicar cómo está el asunto del escándalo del tropiezo. Y entonces va a entrar a este pasaje que es el pasaje número 3, ¿sí? En donde va a hablar acerca de lo que es nuestro contexto. ¿Qué se espera de los discípulos? Bueno, ¿qué significa ese contexto de ir más allá del deber? Entonces se trata no solo de no hacerlos tropezar, sino de hacer algo en favor de ellos, porque en el versículo 3 nos va a decir esto, mirad mirad por vosotros mismos, o sea, no solamente no hagan tropezar, hagan algo por ellos. Y escuchen lo que dice el pasaje, en el pasaje número 3 dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Mire, entonces, si hay algo que hay que hacer, dice, hay que evitar esto, todo esto hay que evitarlo, todo esto hay que tratar de no hacerlo. Ahora, si llega a ver, miren por nosotros, dice, si tu hermano pecare contra ti, si alguien te está provocando, si alguien te está llevando hacia el tropiezo, hacia allá, dice 2 cosas. La primera que es, repréndele. Creo que mucho en las predicaciones de nosotros se nos ha pasado esto. Y siempre decimos, hay que perdonar al hermano. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7. Ay, si vuelve 4 veces contra mí. Y ahí estamos, sufriendo porque tenemos que perdonarle. Pero antes, dice la escritura, ¿qué? Repréndele. Y repréndele, hermanos, repréndele, ¿sí? Es una palabra que lleva, miren, epitemesón, que significa, o que su voz proviene de, de darle un valor, una estima, un valor posicional. Literalmente, es como decir, dar el debido peso u honra. Entonces muchas veces decimos reprender, regáñalo, se lo merece. Antes te perdono, pero antes te tienes que saber esto y esto y esto y esto. Y no, hermano, no es el asunto. No es regañar, sino es algo similar a lo que hace un albañil. ¿Qué es lo que hace un albañil? ¿Sí? Él mide el muro, va a ponerlo el muro y antes de poner el muro tira la plomada. Y todas las piedras, todo lo que ponga aquí, todos los ladrillos, los blocks aquí que ponga, tienen que ir alineados. Ese es exactamente lo que hace. Entonces, aquí la situación está, hermanos, en llevarlo a la corrección, para que sea. Entonces, reprender no es regañar, hermanos.
sino es corregir en el sentido, hermanos, en el sentido de poner derechito, de alinear, de darle su lugar. Siempre hemos hablado acerca de cómo tratar a las personas y nos enseñan, por ejemplo, que debemos ser proactivos. Y ser proactivos quiere decir que hagamos las cosas bien y que podamos entender a una persona lo mejor posible, hablar con ella de la mejor manera. No podemos llegar y decirle, tú eres así, papá, si se la soltamos y se acabó y no sé, es mi pensamiento. Y muchos incluso hasta dicen, ah, soy del norte, así, o soy del sur, o soy de aquí, o soy de allá. No puedo ofender a los del norte, que a lo mejor me ve mi hermano Isidro y se enoja, pero sí les voy a decir esto. Mucha gente, este, por querer decir que como es, soy sincero, pues yo digo las cosas como son. No, hermano, hay que ser proactivos. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a reprender a alguien es decirle que lo amamos, que lo queremos mucho y que nos preocupa su situación como está. Entonces, en ese tenor, así hablando en así, entonces decirle, por lo tanto, lo que estás haciendo nos está lastimando como iglesia, como personas, como familia, etcétera. Y eso es como que no está bien. Yo quiero pedirte entonces, ¿bien? Establece primero el amor, después monta la situación o planea la situación que está pasando y después da la solución. O provoca que el otro haga la solución. Me gustaría que cambiaras esa actitud para que entonces no se hubiera afectado los demás, o yo, o la gente, o la familia, etcétera. Y así entonces usted está haciendo este trabajo de corregir, de poner la plomada, de hacer que vaya derechito, de que cambie de actitud, porque si no, entonces tendría que sufrir el castigo. Y lo que queremos es evitarlo. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esto es, si mi hermano peca contra mí, yo no debería esperar a que él venga a mí. Si él pecó contra mí, lo primero que tengo que hacer es reprenderle. O sea, reprenderle tiene que, entonces implica que yo tenga que ir hacia allá por él. Eso implica reprender, implica, la acción, el verbo no es tanto reprenderle, regañarlo, sino reprenderle es que tengo que ir a verlo, porque para reprenderlo tengo que ir a verlo, para corregirlo tengo que ir a verlo. No vamos a esperar a que él venga, sino tenemos que ir. Y entonces ahora sí podemos proceder a reprenderle en el sentido de corregirle. Acuérdese, cambie su mente ahí, cámbiale el chip en ese sentido. Entonces así, entonces reprender a nuestro hermano, reprender es ayudar a nuestro hermano a que ocupe su lugar de honor, ya que debido al pecado que se ha salido de ese lugar y es importante que venga él. Entonces la reprensión tiene como propósito la restauración, el corregir al hermano restaurarlo a su lugar de honor, ¿sí? ¿Cuántas veces necesitamos hacerlo, hermanos? ¿Cuántas veces necesitamos corregirlo o restaurar? Y restaurar es ponerlo en su lugar de honor. ¿Cuántas veces? Escuche lo que dice la Biblia. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volver a ti diciendo, ¿qué haces? Perdóname, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer? Perdonar. Y ya sabe el proceso. Primero es repréndele. Si te escuchare, entonces perdónalo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que debemos hacer. Vea lo que es. Un siervo inútil, esto es lo que hace. Un siervo útil, ¿qué hace? Va más allá. ¿Cuántas veces? Si 7 veces al día viniere contigo y te pidiere perdón, ¿qué tienes que hacer? Volver a hacer el proceso. ¿Para qué? Para corregirlo, para restaurarlo. ¿Cuántas veces? Y al hablar de 7 veces, hermanos, muchas veces pensamos, entonces va a venir una vez en la mañana, otra vez a mediodía, casi más que las 5 comidas que nos dicen que los nutriólogos que tengamos que hacer, ¿no? 7 veces, todavía en la mañana, en la madrugada y en la noche. Oiga, pues como que este hombre no aprende, hermano, no habla de un 7, no quiere decir este, 7 veces que ocurra esto. El 7, recuerden que es el número de plenitud. Entonces, está hablando de que este proceso tenemos que llevarlo a la plenitud hasta que se componga, hasta que se arregle, hasta que quede bien derechito. El asunto aquí no son 7 veces, hermano. El asunto es llevarlo hasta el máximo. ¿Qué hace el siervo inútil? Este proceso. El siervo útil al que nos están pidiendo que vayamos
lo lleva hasta acá lo lleva, hasta la plenitud. ¿Se da cuenta entonces? Vean lo maravilloso de la escuela sabática, hermanos. ¿Hacia dónde nos lleva? Entonces, si nosotros estamos viendo que la gente está sufriendo, nuestra tarea como cristianos es llevarlos hasta allá, más allá todavía, hasta restaurarlos. Y reprenderlo es restaurarlo, es corregirlo, es llevarlo a su lugar de honor como estaba antes. Esa es la tarea, hermanos. Entonces los apóstoles, fíjense lo que dicen ellos, Señor, ante esto que acabamos de leer, ¿sí? 7 veces al día se arrepiente y me dice, perdóname, lo tienes que perdonar. Hijo, Señor, entonces, ¿quién puede hacer esto? En la mentalidad de los discípulos está esto. Y entonces ellos tienen que decirle al Señor, pues entonces, ¿sabes qué? Aumentanos la fe. De plano, ¿por qué? Porque hacer esto solo se puede hacer con fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, no vamos a poder, solo no lo vamos a poder hacer. Y eso es exactamente lo que nos estamos viendo, hermano, que no podemos hacerlo solos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues aumentarla, que nos aumenten la fe. Señor, aumentame la fe. Y Él les dice, fíjense bien, en esta parte de aumentar, sí, ellos creen hermanos, que va a ser imposible hacerlo. Jesús los va a animar y les dice, vamos a hacerlo, pero sobre todo lo que tienen que cambiar es su mentalidad, de que sí pueden hacerlo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden hacer? Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y hermanos, el grano de mostaza, aunque ya lo sabemos y lo hemos escuchado en muchas predicaciones, que es un grano muy, muy, muy pequeñito y que luego que luego siembras, crece y se hace una gran hortaliza. Entonces se está hablando no solamente que la fe es pequeña, hermano, sino que lleva un proceso de crecimiento y ese crecimiento hace que entonces esta crezca, se madure y sea una gran fe, hermanos. Empieza en algo pequeño. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y este grano vas, hermanos, a crecer. Nuestra fe tiene que crecer. No vamos a poder hacer todo el proceso a la primera de cambios. Si un hermano me ofende, ¿qué es lo que hago? Me enojo, me molesto. Y algunos hermanos hasta dicen, no, pues ya no voy a la iglesia porque el hermano no entiende, no comprende. Hermanos, proceso de restauración, proceso de corrección, proceso de reprensión. Y llevarlo hasta dónde, hasta la plenitud. Ese es nuestro trabajo. Entonces, como nosotros decimos, no puedo, es que necesitamos fe. Y una fe que sea incipiente, que comience con algo pequeño, pero que vaya creciendo, 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 hasta hacerse una gran hortaliza. Así dice la palabra de aquí. Sí, podrías, y entonces vamos a hacer cosas imposibles. Podrías decirle a este monte, échate a la mar, desarráigate de ahí y échate a la mar y se echaría. Y obviamente volvemos a lo mismo. No está hablando en forma literal, si está hablando en forma simbólica de que podríamos hacer cosas imposibles, cosas que la gente no cree que se pueda hacer. Por ejemplo, restaurar a este. Y a este que a veces le llamamos fato, necio. A este hermano, es que hay hermanitos que de veras, yo como pastor a veces quiero oficiar su funeral, pero bien, es una piedra en el zapato. No cambian, les llamamos los que son genio y figura hasta la sepultura, árbol que crece torcido, le dice hijo de tigre pintito, y así creció, así nació y así se morirá. Y de ellos hablamos así, pues de esos hermanos, tenemos que llevarlos hasta este proceso. Por eso la pregunta es, ¿siervos inútiles? ¿Eh? ¿Y cuál es el énfasis? Servir más allá del deber, más allá del deber, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver ahí. Entonces, eso del siervo que va más allá del deber, hermanos, no está conectado con las órdenes de su Señor, sino está conectado con su corazón. Porque si fuera solo esto, ya cumplí y se acabó. Si el hombre quiso, si la mujer quiso, bueno, pues ya, si no, ese es su problema. No, hermanos, no está conectado con la orden, está conectado con el corazón de Dios, porque se aflige por el pecado del otro, porque llega a sentir el dolor del otro y decir, pobrecito, de veras, hay que ayudarlo, algo tenemos que hacer. Y se afana y va y lucha, va por él, ¿sí? Entonces la pregunta, entonces, ¿a qué estamos conectados nosotros? ¿Estamos conectados al corazón de Dios o solo a su ley? ¿Solo al mandato? Y no solo acá. Porque recuerden que ahí está diciendo, por ejemplo, en Mateo 5, después de las bienaventuranzas empieza a decirles, ¿oíste que fue dicho? ¿En dónde? Moisés dijo. Dios dijo a través de Moisés. ¿Oíste que fue dicho? Y Moisés lo dijo.
pero yo les digo, o sea, casi está diciendo, Jesús está diciendo, Dios me dice a mí que yo les diga a ustedes esto. Y no solo porque Dios me lo diga, sino porque yo soy Dios. Entonces, vea cómo esto lo lleva hacia más hacia allá, porque tenemos que cumplir más allá. Y esto, hermanos, está ligado con eso. Esto que estamos viendo está ahí ligado, ¿sí? El siervo que va más allá del deber no está conectado con las órdenes del Señor, sino está conectado con su corazón. ¿Con qué está conectado usted? Esa es la pregunta, ¿sí? Por eso le piden, aumentanos la fe. Y, y ustedes van a recordar, dice que había unos hombres, fíjense, había unos hombres, y lo dice la escuela, lo van a leer ustedes también, que estos hombres que eran, acarreaban ladrillos para construir una catedral, y cuando les ve un hombre les pregunta, uno les pregunta, ¿y qué hacen? Y uno le respondió, ¿qué no ve? Acarreamos ladrillos para el maestro albañil. Y el otro respondió, estoy colaborando para construir una gran catedral. Las respuestas están enfocadas en la misma tarea, pero no están dadas desde la misma visión. Cuando pensamos que somos solo unos acarrealadrillos y perdemos de vista que formamos parte de un proyecto más alto, es probable que dejemos de dar valor a las acciones más comunes, sencillas y cotidianas. Si creemos que solo estamos para esto, dejamos de hacer la tarea. Un día nos vamos a cansar. Pero si nuestra mentalidad está más allá de llevar a esa gente hasta la plenitud, entonces, hermanos, estamos conectados al corazón de Dios. Esto va a ser evitable. Esto no va a poder dejar de pasar solamente, ¿sí? Si nosotros lo evitamos, pero siempre va a haber gente que haga esto. Bueno, a ellos hay que restaurarlos, hay que corregirlos. Se trata de llevar a los que fueron provocados, a los que recibieron el tropiezo, llevarlos hacia allá. Se trata de llevar a los provocadores, llevarlos hasta acá, para llevar un crecimiento, crecer, hermanos, crecer en Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir esto. Miren, el seguimiento a Cristo en el servicio requiere de fe. Y es una labor extraordinaria, monumental e imperecedera. No se puede hacer con nuestros propios recursos. Se tiene que hacer con algo más. Y solamente se puede hacer con la ayuda de la fe que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto, en lugar de desanimarnos y huir de las encomiendas que nos soliciten, hermanos, debe conseguir que lo logremos. Y por eso tenemos que pedir que hagamos nosotros, que aumentemos nuestra fe, que se nos aumente nuestra fe. ¿Sí? Todas estas cosas que vemos aquí, hermano, las hemos visto en el curso. En las dos elecciones anteriores, habría que revisar, usted déle una vueltecita al índice y empiece a ver las lecciones. El amor hecho carne, ¿qué es el servicio cristiano? Porque ejemplos he dado al impulso del Espíritu Santo, el servicio liberador, el servicio como adoración, el servicio para un mundo empobrecido, el servicio sanador, ministrar a los santos, siervo fiel y prudente, los dones espirituales y el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y en ese leerlos, hermanos, cuando los esté leyendo, revise, hermanos, si hemos hecho algún proyecto, revise usted. Si usted hizo un buen proyecto y lo está realizando, hermanos, adelante. Si usted cree que es muy difícil hacerlo, hermano, que aumente su fe, que le aumente su fe, pida que aumente su fe y decídase hacerlo, Señor. Pídale al Señor cuánto necesita que el Señor le aumente su fe, pues pídaselo al Señor, ¿sí? Pidamos mayor fe para realizar con gozo el seguimiento que tenemos acerca de ese plan. Si usted no ha hecho ningún plan como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero tiene su plan personal, hermano, lo felicito, lo animo y le digo, ¿sabe qué? Necesita tener más fe. Y la fe que le puede dar el Señor, bueno, pues hermano, con esa fe, vaya y hágalo. Vaya y haga esa obra. Cuando vea la necesidad, ahí hágala. No necesita una agenda, no necesita un horario, necesita solamente estar conectado al corazón de Dios, al corazón de Dios. Sí, entonces, hermanos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y él les obedecería. En otras palabras, lo que consideras imposible, por la fe, es posible. Si lo consideras imposible, por la fe es posible. Nosotros estamos, hermanos, la respuesta de Jesús. Nosotros somos lo que Él quiere que hagamos. Y la respuesta de Jesús es, ¿no tienes fe? Bueno, si tuvieras fe como un grano, o sea, no importa cuánta, con poquita que empieces, hasta que crezcas y la desarrolles, pues entonces vamos a cumplir nuestra fe. Ahí está el proyecto, ya sea grupal como iglesia
cuerpo de Cristo o personal, pero desarrollen ese proyecto, hagámoslo. Bendito sea el Señor que nos ha permitido llegar al final del trimestre y con esta buena noticia, si todos lo estuviéramos haciendo en la iglesia, ¿sabe qué? 900 congregaciones del país estaríamos realizando una explosión de acciones de servicio en diferentes lugares. Glorifiquemos al Señor. Alcanzaríamos con esto a miles de personas con la bendición de Dios. Da que darle gloria a Dios al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y Dios lo puede hacer sin nosotros, pero no quiere hacerlo sin nosotros, quiere hacerlo con nosotros. Así que vayamos y hagámoslo. Conclusión. Lo que no se hace sobre la base genuina del amor, entonces resulta mera carnalidad. Servir más allá del deber es una invitación a la que podemos responder sin vacilación, ya que se hace posible por la gracia y el poder de Dios que vienen por la fe. Por la gracia de Dios, realicemos nuestro servicio, diaconía, como un culto, la trilla, a Dios, dentro de la liturgia viva que es una vida de entrega para buscar el bien, el sumo bien, terapeu, de nuestro prójimo, con una actitud y corazón de siervo, doulos, que nuestro servicio crezca como expresión del amor de Dios y como señal en el mundo de la presencia de nuestro Señor resucitado, quien se extiende por toda la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia, y que la gloria sea para nuestro Dios. Y con eso terminamos el trimestre. Hermanos, estoy muy agradecido por todos los que de alguna manera están viendo el video. Si he podido aportar algo en este trimestre, yo bendigo a Dios por eso y les agradezco a ustedes que me hayan permitido apoyarles con esta tarea. Y si usted lo compartió, además de verlo, o si no lo vio, pero lo compartió, pues también se lo agradezco. Porque así podemos llegar a más gente y podemos apoyar a más hermanos en esta tarea de aprender, de crecer y de saber. Hermanos, muchísimas gracias. Siga dándole like, suscríbase a mi canal, dele like y comparta este video. Se lo agradezco mucho y si Dios lo permite, pues nos vemos para el próximo trimestre, que ya vi el índice y pinta, hermanos, para terminar el año excelente, hermanos. Así que yo espero poder contar con ustedes y poder brindarles mi apoyo si es que ustedes lo requieren. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Pasa a vos y hasta el próximo trimestre.